Buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos de nuevo a mi pequeño espacio Lágrima Dorada y los 30 suspiros. Como cada semana, ya sabéis, traigo aquí un invitado que puede ser del mundo, pues, de la literatura, de la poesía, del teatro, del espectáculo, de la música. Esta semana tengo el placer de tener aquí a través de la pantalla de Sky a un escritor que se inicia en este mundo literario y que se puso en contacto conmigo para que si yo le podía hacer una entrevista y sin lugar a dudas le dije que sí, porque yo creo que toda la persona que hace algo creativo en este mundo se merece la oportunidad de darlo a conocer en una entrevista, en una emisora de radio, en donde se tercie. Porque por desgracia ya somos bastante anónimos todos los que escribimos, que siempre tiene que haber una mano que nos ayude a entrar en este mundo. Bueno, yo no me alargo más. Hoy tengo aquí a Iván J. Velázquez desde Toledo en directo y bueno, él nos dará las buenas tardes cuando él quiera. Bienvenido, Iván, bienvenido a Buenas tardes, Antonia. Es un placer estar aquí contigo y en tu espacio. ¿Quieres añadir alguna cosa antes de empezar la entrevista, Iván? Bueno, en principio no mucho ahora mismo. Bueno, no te preocupes. Empezamos por tus inicios, porque yo creo que lo mejor es empezar los inicios de la persona. Tú naciste en Valencia, Iván, Correcto. y te criaste en Utiel. ¿Cómo fue tu niñez? Bueno, yo nací en Valencia, mis padres vivieron ahí, estuve una temporada viviendo con mis abuelos y luego, pues por cosas de la vida, se fueron a Utiel. Pasé 10 años allí y la verdad es que muy bien, me costó al principio adaptarme porque era chico de ciudad, pero luego genial. Y luego ya de Utiel se fueron a un pueblo más chiquitito que está en la frontera de la Comunidad Valenciana con Cuenca, que se llama Villargordo del Cabriel, y bueno, y de ahí ya me enamoré y me vine a Toledo. Y mi niñez pues fue muy feliz, siempre he sido un niño muy creativo y desde pequeño pues a los profesores los he llevado por la calle de la amargura haciendo dibujitos en los exámenes y poniéndome en posturas raras e inventándome historias. Entonces, bueno. Ahora estás viviendo en Toledo. Por cierto, ¿qué temperatura hace hoy en día en Toledo? Porque en España está todo gélido. Pues aquí más o menos igual. Yo creo que si dejamos un vaso de agua afuera no tardará en hacerse cubitos. Pero tú vas en manga corta. Sí, porque estoy en casa con calefacción, si no... Ah, Bueno, pero normalmente yo voy a la contraria del mundo. Cuando todo el mundo va súper abrigado, yo me voy en manga corta. Voy un poco como... Es algo extraño en mí. Iván, tú trabajas de docente en un instituto de secundaria, ¿es así? Sí, justo. ¿Te gusta tu trabajo? Me encanta. Yo Sí. desde siempre tengo la vocación de enseñar y en cualquier rama, cualquier cosa que he cogido, siempre he intentado enseñar. ¿Eres también fisioteórico? Sí, físico Ya. teórico. ¿Pero esto lo ejerces o lo estudiaste solo? A ver, yo lo estudié, pero como siempre digo, en física tú tocas muchas ramas, tocas mucho de matemáticas, mucho de lógica, mucho de... Un físico puede, aunque no, sabe de muchas cosas, pero no sabe de nada y puede aprenderlas todas. Entonces, yo me puedo ocupar de muchas cosas y eso siempre he disfrutado de esa faceta de la física. Y yo soy docente en física y química y este año, por cosas del azar, estoy en matemáticas. Pero bueno, aún así estoy en contacto con la física, aunque sea a través de la docencia. Antes de entrar en el tema de tu libro, que obviamente no podemos olvidarlo, además está detrás tuyo muy en primera imagen, tú también has participado en algunas antologías. Sí, he ¿Es así? participado ya en 3 antologías. Pero ¿en qué rama? ¿En relato, poesía? ¿En qué has participado en las antologías? De poesía, a ver, yo de pequeño he hecho algunas y tengo por ahí bueno, cuando era joven, pero en principio no es mi fuerte.
Yo sobre todo en relato. He participado en las 3 antologías con relatos de diferentes géneros, además. Bueno, y hubo un momento en tu vida que te planteas editar un libro, como hemos hecho todos, ¿no? Yo creo que como hemos hecho todos, yo me incluyo también en esa parcela. ¿Cómo nace? ¿Cómo nace Fuegos Fatuos, Iván? Fuegos Fatuos, antes de Fuegos Fatuos nace otro libro que aún está pendiente de salir, que se llama El Resurgir de los Titanes, y salió con un pequeño cómic que vi sobre una niña que tenía los poderes de un dios, pero ella misma no lo sabía, y la gente, bueno, lo descubre y quieren de alguna manera secuestrarla y demás. Y de ahí nació la idea del Resurgir de los Titanes, una trilogía que tengo pendiente, y que está en stand-by. Tengo 100 hojas ya publicadas en algunas redes y pendiente de continuarla. Y en el transcurso de intentar hacer eso, pues surgió, hice como una especie de stop en lo que quería hacer y me puse a participar en concursos a través de la página de escritores.org. Y participé durante 3 meses en todo lo que pillaba, porque tengo una creatividad que con una pequeña idea enseguida me nacen los relatos. Y me junté con una serie de relatos que empecé a conectarlos entre sí y vi que había posibilidad de publicarlos. Antes de eso estaba publicando, bueno, estaba haciendo una especie de experimento que es un cuento que va a salir en breve que se llama La leyenda de la sirena, el viaje de Andrés, que contacté con un ilustrador que me ha hecho ilustraciones, contacté con traductores, me lo han traducido a diferentes idiomas y quería hacer una prueba y publicarlo en Amazon y ver qué tal se daba. Pues en todo esto resulta que al final Fuegos Fatuos ha madurado antes que este otro proyecto y lo empecé a presentar a diversas editoriales. Y bueno, en esta conocí a Jesús Vera y conocí a algún autor y al final pues por ahí resultó que tardaron 2 o 3 meses, pero al final pues bueno, les gustó y Apostaron, publicarlo. apostaron por tu obra. Sí, sí, totalmente. Fíjate que te pasó una cosa muy similar a lo que a mí me pasó, porque yo también tengo un libro editado de relatos, Un mundo de cuerdos y locos, y también fue un resumen de historias que yo iba escribiendo, que al final me decidí por editarlas en otra editorial, evidentemente. Por qué Célebre Editorial, Iván? ¿Por qué? Pues principalmente estuve dudando entre Célebre y Terra Ignota, porque conocía a gente de ambas editoriales, A pero Jordi Matamoros. Jordi Matamoros. sí, Jordi Matamoros, estuve en contacto con él un tiempo porque había creado yo un blog para hacer, bueno, para hablar de literatura en general y bueno, pues hablé con él que en aquel momento pertenecía a Célebre. Y al final me decidí por Célebre porque era una editorial tradicional y yo tenía claro que estaba buscando una editorial tradicional que pudiera sacar mi libro al mercado, a distribuidoras y a librerías, porque y si no encontraba ningún editorial con esas características, lo iba a autopublicar en Amazon. O sea que al final, en principio, yo tenía claro que este libro tenía que salir. Tú ya lo tenías fijo que este libro, si no había una editorial que te apostase, tú te lo autoeditabas, porque tenía que salir al mercado. Sí, porque sobre todo este libro tiene una cosa importante. Mira, te lo voy a enseñar aquí. A ver si es lo que me muestras, que te lo quiero preguntar ahora, ¿eh? Posiblemente. Este libro te lo iba a preguntar. Este libro está dedicado a los padres. Discúlpame, Iván, te lo iba a preguntar porque fíjate una cosa muy curiosa que me pasó con tu libro. Cuando lo estuve hojeando, descubrí que en una bueno, de la portada de las primeras hojas estaba la fotografía de tu padre. Con lo cual tú señalabas que con eso, para ti, el libro ya era la culminación, el ver la fotografía de tu padre. Fíjate que a mí, es que esto me marcó mucho porque en mi libro yo lo dediqué también a mi padre. Lo dediqué a mi padre porque la figura de mi padre también ha sido tan importante en mi vida, ha sido un hombre tan crucial, tan importante, que el libro que yo edité
sin que él no hubiera sido partícipe de alguna manera, o bien su nombre, o bien una fotografía como en el caso del tuyo, o bien una dedicatoria, me hubiera faltado algo. Eso me marcó mucho al ver la fotografía de tu padre. Y yo te lo quería preguntar, háblame de tu padre, háblame. Bueno, si puedo hacerlo, No te, pues no te emociones porque yo lo he vivido también y sé que la figura del padre, al menos para mí, ha sido importantísima en mi vida. Háblame de tu padre. Pues a ver, mi padre es una persona maravillosa, que bueno, que ha tenido una vida, bueno, ha tenido la vida que él ha querido siempre, pero le han pasado muchas cosas en su vida, pero eso nunca ha hecho que su carácter se agrie, todo al contrario. Entonces, en la última etapa de su vida, pues cogió un cáncer. Antes de eso le habían cortado un brazo y bueno, él siguió feliz. Es más, los psicólogos no se lo explicaban porque él estaba contento y no, a ver, tenía sus altibajos, pero que no dejó que eso le hundiera. Y siempre ha sido una figura importante porque más que un padre ha sido un amigo y ha sido alguien cercano que siempre he tenido. Y algunas de las historias que hay aquí, la primera historia es la vida de mi padre, tal cual. Está narrada por una especie de fantasma que observa a todos desde lo alto de un acantilado y empieza a recordar lo que es su vida. Esa parte es la única que es un poco de ficción, pero el resto es un relato muy emotivo que se llama Fe de un Velázquez de Castro. Y bueno, pues el primer relato quería que fuera ese, que es como mi homenaje o mi despedida, ¿eh? Luego hay otro relato en medio que se llama El 1 de septiembre, que está basado en su enfermedad. Es de una persona, un hombre mayor, que coge la misma enfermedad con los mismos síntomas, con todo que tiene mi padre, y yo intenté imaginarme cómo se sentiría mi padre al saber esa noticia. Él la leyó, él vio ese relato, me lo comentó y me dijo que él no se sentía así, pero aún así el relato le gustó. Por eso, de alguna manera, hace honor a mi padre. Y bueno, y luego aparece un hijo que es militar y bueno, y de alguna manera le devuelve las ganas de vivir en ese relato. En el libro se hablan muchos temas muy diversos, algunos de reivindicación social o de temas sociales, aparte de que haya mucha fantasía implicada también. Una pregunta, Iván, ¿tu padre ha llegado a ver tu libro editado? No, pero ha leído algunas de las historias. Ha leído las historias. ¿Tú qué le pides a la vida, Iván, en estos momentos? Yo siempre le he pedido una cosa, siempre, desde que era chiquitito, y me ha salido bien, ser feliz. Y yo creo que ese deseo lo enmarca todo, porque al final ser feliz es lo que importa. ¿Y cómo se consigue ser feliz? Pues imagino que no queriendo tener aquello que está fuera de tu alcance y conformándote con pequeñas victorias, no quiere decir conformarte con lo que tienes, pero no amargarte por lo que no tienes. Creo que eso es lo importante. El no parar de intentar conseguir algo más, pero no amargarte por no tenerlo ya. ¿Tú piensas, Iván, que en el mundo en que vivimos, que es un mundo muy competitivo, por desgracia, muy competitivo, y la competencia en cierto modo es buena, pero si es muy grande, acaba por arruinar la vida de los seres humanos, tanta competencia? ¿Tú piensas que vivimos en un mundo de envidias? Yo creo que muchas veces la envidia está relacionada con la ignorancia o con, no con la ignorancia siempre, pero no sé, con la infelicidad. La gente que no es feliz, de alguna manera le molesta el que lo seas tú. Sí, cierto, cierto, cierto. ¿Has hecho alguna presentación pública de tu libro? Pues la iba a hacer en un sitio precioso, aquí en Toledo, que es el Castillo de San Servando, que yo no lo conocía, pero en el último momento, por temas de COVID, pues al final no pudo ser. Pero bueno, al final, como la presentación la había puesto en Facebook, la había anunciado y tenía gente que iba a ir y demás, pues al final la hice online.
que por cierto tuvo muy buena acogida. No pensaba yo que a través de este medio la fuera a tener, pero bueno, la ha tenido. Pero física no he llegado a tenerla. No me importaría, pero no he llegado aún a tenerla. Estamos, por desgracia, viviendo, tú mismo lo acabas de decir, unos momentos muy, muy complicados, sobre todo con el tema de la pandemia del COVID. Y esto, pues, sobre todo la gente que nos dedicamos a este mundo, y no solo nosotros, sino mucha gente más lo está padeciendo en sus carnes. ¿A ti todo este tema de la pandemia, en qué te ha afectado, Iván? ¿En qué sentido te ha afectado? Si es que te ha afectado en algo. Sobre todo, tal vez en mi trabajo, sobre todo el año pasado, porque fue más duro el tema de la docencia, hacerla toda online y con los chicos mantener contacto. Aún así, yo conseguí tener un mínimo contacto con ellos y poder... Y yo siempre me he dedicado a las redes, tengo otro canal que es de 3D, que se llama Mega Blender 3D, y a través de ahí pues les subí a los chicos que habían descubierto el canal pues videotutoriales, y hice clases en directo para que ellos participaran, y por Instagram, que es la herramienta que ellos más utilizan, pues contactaba con ellos, y al final pues pude más o menos el poder llevar bien el último trimestre del año y que intentar que aprendieran. Y este año en el instituto donde estoy, pues de momento es presencial toda la docencia, así que no me afecta tantísimo. Y bueno, aparte de, bueno, de lo de la mascarilla y de algunas otras cosas que no se puede hacer, en principio a mí personalmente no me ha afectado demasiado, ya que no ha tocado directamente a ningún ser querido. Bueno, tal vez a mi padre sí que le haya tocado, porque, a ver, mi padre tenía cáncer, estaba ¿cómo se llama esto? En radio, bueno, estaba en tratamiento y por el tratamiento no tenía defensas. Fue a hacerse la quimio. Radioterapia, ¿no? Con radioterapia. Sí, y también quimioterapia. Fue a hacerse la quimio, que la había reanudado y como tenía las defensas tan bajas, pilló alguna bacteria en el hospital y eso acabó con un shock tóxico con su vida en cuestión de 1 o 2 días. Iván, tú también, según tengo entendido, si no es así me corriges, creo que has dirigido durante un tiempo la revista digital Blenderianos, ¿no? ¿Es así? Sí, justamente. ¿Qué experiencia tuviste con esto? Pues a ver, que es difícil dirigir a un grupo de gente, pero por otra parte también es satisfactorio. Es satisfactorio cuando consigues aunar fuerzas, sobre todo gente que pertenece a diferentes países y vive y trabaja con horarios diferentes a los tuyos, que tienen sus familias y que conseguir que colaboren contigo gratuitamente y que hagas un producto, hagas una revista de la calidad que tenía, Blenderianos, pues la verdad es que es muy satisfactorio. La parte negativa, pues que desgasta mucho el intentar unir a la gente, el intentar que te entreguen en plazo, el llamarles, el evitar las envidias también muchas veces que se van creando o los malentendidos, pero una cosa compensa a la otra. La verdad es que lo disfruté. Eso es muy importante. Lo importante es, bueno, el jugo que tú le puedas sacar a alguna cosa. De desgaste, por desgracia, hay mucho desgaste en cualquier cosa que... Mira, te voy a enseñar una cosa. Enseña. Guerra del Cosmos. Este es creo que era el segundo número de la revista Blenderianos que le imprimí. Muy bien, muy bien, muy bien. Y la imagen principal fue de uno de los compañeros que participaba, que le hizo en 3D desde cero. Esto es una imagen en 3D hecha con el programa que de alguna manera se trata la revista. Iván, ¿qué es para ti Albert Einstein? Albert Einstein. Sí, ¿qué significa? ¿Qué es para ti? ¿Te ha marcado esta persona? En parte sí, porque me identifico un poco con ella. Porque Albert Einstein no solo es física, no solo es ciencia, no solo es conocimiento, sino también es creatividad.
porque ante todo él hacía ciencia intentando ser creativo y visualizar las cosas. Y eso es algo muy importante que a veces se pierde. Cuando te centras demasiado en las ecuaciones, pierdes el significado o la utilidad un poco de las explicaciones físicas. Y por eso, de alguna manera, ha sido un científico que me ha marcado. ¿Por qué todas las personas que han sido sumamente inteligentes en el mundo, que han sido muchísimas, por suerte, se les ha considerado locos o no se les ha apreciado en el momento en que han vivido, sino siglos más tarde o años más tarde han recibido el reconocimiento de la sociedad, pero no en su momento? ¿Por qué les ha pasado esto a estas personas? Yo creo que cuando tú eres una persona creativa y una persona que te desmarcas de donde va la sociedad, se produce rechazo en un primer momento. Es difícil, cuando mucha gente te dice que tú estás equivocado, es muy difícil que haya gente que te siga a ti y reconozca que tus ideas son válidas cuando generan de alguna manera rechazo, porque eso significaría que ellas en sí mismas están equivocadas. ¿Hay algún otro personaje que te haya atraído o te haya marcado a través de tu vida? A ver, a nivel de escritores, por ejemplo, mi tipo de escritura se asemeja de algún tipo a Stephen King. Me ha gustado su forma de escribir y de alguna manera, aunque mi escritura es mucho menos densa y menos detallista que la de él, creo que me ha marcado un poco el leer desde pequeño libros de él. Y hace poco leí y empecé a ver y a informarme de otro personaje que se llama Jordi Sierra y Fabra. Estuve viendo pues algunas cosas de él e incluso me he comprado, creo que lo tengo por aquí, un libro de él que se llama La página escrita, donde cuento un poco cuál es su manera de ver la vida y la escritura. Y la verdad es que me ha marcado un poco porque es diferente al resto. Es una persona que tiene más de 500 libros escritos y no le importa decir su opinión y decir cómo son las cosas y desmarcarse un poco de lo que es la generalidad, por donde van. Y la verdad es que me ha gustado la manera fresca que tiene de pensar y decir las cosas sin tapujos. Iván, ¿física o metafísica? Física, por Dios. A A mí veces, me gusta encontrar una explicación a todo. Yo creo que la metafísica es física que aún no se ha descubierto la física que hay detrás. muy bien. Has dado una respuesta muy corta, pero muy buena, ¿eh? Muy buena, buenísima. Aunque a veces hay gente que lo une, la física con la metafísica, ¿eh? La sigue uniendo. El por qué no lo sé, pero ocurre esto. Iván, ¿tú cómo ves el futuro de la sociedad? Se supone, depende cuántos años en el futuro mires. Como físico puedo decir que va a tener un fin y que la sociedad se va a acabar en algún momento, porque todas las sociedades decaen por sí mismas o simplemente el propio sistema solar se va a ir al traste. Pero por otro lado, a un intervalo no muy extenso de tiempo, pues yo creo que al final la vida se abre paso, como decían en Jurassic Park. ¿Cómo ves el ser humano? ¿Qué concepto tienes del ser humano? Yo creo que el ser humano aprovecha, o sea, la vida en sí misma aprovecha un destello de luz entre dos eternidades de oscuridad. Y justamente eso es lo que nos hace humanos, que nacemos y morimos y hemos de aprovechar lo que podamos del camino. Y yo creo que esto es como una película en la cual debemos de alguna manera pues disfrutar de ella, de lo bueno y de lo malo. Y el ser humano pues es imperfecto, tiene sus virtudes, tiene sus defectos y de alguna manera creo que tenemos que aceptarnos como somos e intentar evitar a la gente que no sabe dejar atrás los odios, las envidias y todo este tipo de cosas porque al final te van a estancar a ti en un ciclo
que van a impedir que disfrutes tu vida. ¿Pero no crees que el ser humano se ha hecho el dueño del planeta? Incluso compite con la madre naturaleza. Por supuesto que sí, claro que se ha hecho. Lo que pasa es que lo estamos también pagando. O sea, cierto. Esto es como todo. Si tú quieres manejar las cosas, las manejas, pero se te puede ir de las manos. Nosotros estamos creciendo en número y llega un momento en el que este planeta no va a soportar eso. Vamos a necesitar más, o aprendemos a salir de aquí y explorar otros planetas y hacerlos habitables, o estamos condenados a acabar con el planeta y acabar con nosotros mismos. ¿Crees en el karma? No sabría decirte. Yo siempre he pensado, tal vez por el deseo que he pedido de pequeño siempre he pedido el mismo deseo, como te he dicho antes, ser feliz. Y he pensado que yo tenía una especie de angelito, de algo que cuidaba de mí, porque al final siempre he conseguido llevar la vida por donde he querido. Si eso es karma, pues bueno, puede ser. ¿Quieres que te diga una opinión? Tienes aspecto de buena persona. Muchas gracias. Estoy descubriendo a un Iván que no conocía, por supuesto, porque no había tenido el gusto de conocerte, y estoy descubriendo a un ser humano muy, muy sensitivo, muy emocional, lleno de buenos sentimientos, y eso para mí es fundamental en una persona. Iván, te lo digo sinceramente, me estás transmitiendo unas buenas vibraciones, aunque sea a través de una pantalla. Y esto a mí particularmente me gusta mucho. Iván, proyectos, aparte de sueños fatuos. Uf. A ver, como tengo varios pendientes. A ver, el más grande que tengo es El Resurgir de los Titanes, que es una trilogía llamada la Trilogía de los Dotados, donde de alguna manera quiero poner la fantasía. Bueno, quiero contestar la pregunta, ¿qué pasaría si una persona humana con sus limitaciones tuviera el poder de un dios? Intentar que esas limitaciones fueran las propias leyes físicas que yo conozco. ¿Vale? O sea, ponerle limitaciones a la fantasía. Ese es el proyecto más gordo que tengo. Luego tengo un cuento ilustrado muy bonito que está a punto de salir con una portada preciosa que me ha hecho Eria de Hania Designs, algo así, es en Instagram. Una portada preciosa y bueno, ese en breve saldrá, al menos pretendo autopublicarlo. Luego, aparte de eso, estaba haciendo con mis alumnos, se me ocurrió una idea muy buena, que era por qué no hacer, intentar mezclar lo que es la narrativa con la enseñanza. Y entonces tengo cosas así como 20 o 30 páginas de un libro que pretendo llamar una clase de matemáticas en tiempo de COVID. Y es justamente un profesor de matemáticas en una clase intentando dar una clase real de matemática mientras los alumnos están haciendo el tonto y diciendo las tonterías habituales que dicen. Es bastante divertido. He conseguido enganchar así a los a 2 clases de alumnos leyéndoles eso y a mitad de la lectura decirles coger un lápiz y que anoten lo mismo que iba explicando el profesor y conseguir darles así una lección. Y la verdad es que ha sido muy interesante. Iván, muy rápidamente porque ya vamos terminando. Ya, lo último, el proyecto final es una especie de continuación de Fuegos Fatuos que nace a partir de un reto en las redes sociales, que son un conjunto de microrelatos sobre criaturas y cada microrelato trata sobre una criatura diferente y de mitología y demás. Bueno, pues prácticamente lo tengo acabado. He recuperado algunos personajes de Fuegos Fatuos, como la vieja de la sartén, un cíclope que sale y algún otro más, y se va a llamar Criaturas, el principio del fin. Muy rápidamente ya, Iván, porque vamos terminando los 30 suspiros, que son 30 minutos, cada minuto es un suspiro, porque los suspiros son emociones internas. Pídeme 3 deseos en voz alta. 3 deseos en voz alta. Que mi hijo sea más feliz que yo,
que siempre se acuerde de mí y que Fuegos Fatuos esté en cualquier librería para que mi hijo siempre pueda tener unas palabras mías, mire donde mire. Tu hijo se va a acordar siempre de ti, tu hijo va a ser siempre feliz y el libro seguro, seguro que así será, Iván. A ver, ha sido un placer enorme descubrirte. Digo descubrirte dentro de mi ignorancia, porque no conocía, no sabía de ti, saber bueno, tus proyectos, conocer tu libro. Yo te deseo toda la felicidad del mundo, Iván, porque he descubierto una persona llena de sensibilidad, un ser humano por dentro, muy emotivo, y como yo también, en cierto modo, soy así, porque lo soy, entonces me he sentido muy identificada contigo, Iván. Ha sido un placer. Te dejo medio minuto justo para lo que quieras añadir. Medio minuto justo para añadir, Iván. Vale, pues a ver, de Fuegos Fatuos poder añadir. Tiene una especie de lenguaje encriptado, son unas palabras para mi hijo, en un lenguaje que se llama el lenguaje de los dotados. Este libro, al final del libro aparecen portadas hechas por mi hijo en acuarela, aunque están en blanco y negro. De metahistoria que se puede reconstruir leyendo todos los relatos y fijándose en el nombre de Laura y de Andrés, se puede descubrir que los relatos no son tan independientes y hay una historia oculta que nace con la lectura y la unión de esos relatos. Es un libro para toda la familia y que tiene relatos de todos los géneros habidos y por haber. Hay relatos adultos que hablan de temas sociales, relatos de terror, picantes, relatos más dramáticos y bueno, creo que os puede gustar porque tiene un poquito de todo. He intentado que lo tenga y que sea aparte un homenaje para mi familia y que sea un libro para todos. Muy bien, Iván, pues muchas gracias por cederme esta entrevista, por estar aquí, por ponerte en contacto conmigo, por conocerte. Y bueno, un abrazo muy grande hacia Toledo, hacia ti, hacia tu hijo y a toda tu familia. Muchas gracias, igualmente. Un beso, un Un beso. beso. Adiós, adiós. Adiós.